Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a su programa Mira y hoy nos honra con su presencia nuestro amigo Fausto Traconis Ramos, quien nos tiene un tema muy interesante que ya ahí posteamos en el Facebook, que vamos a hablar acerca del biomagnetismo y esta terapia que es totalmente digamos nueva en comparación con tantas formas de medicina que hay, porque hay realmente desde que el hombre es hombre tuvo necesidad de atender su salud, de curarse, de prevenirla, de enfrentar ciertas situaciones y enfermedades que se fueron desarrollando, que realmente hablar de unos pocos años para acá es pues decir una medicina alternativa muy muy joven, y además lo más interesante es que esta medicina, esta práctica médica la origina precisamente un médico poblano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Fausto, nos da mucho gusto que muy estés buenos días, aquí o con tardes nosotros. ya. Muchas gracias por estar aquí contigo y por permitirme el acceso aquí a tu amable público. Bueno, yo quiero hacer una introducción, aunque a Fausto tengo ya muchos años de conocerlo, prácticamente en esta faceta de su vida, ya como médico alternativo, pues tiene también ya algunos años, pero tuve la oportunidad de conocer de cerca ese desempeño, y más allá de la amistad, fue realmente sorprendente y maravilloso la experiencia que yo tuve oportunidad de compartir con él, porque mi madre sufrió de cáncer y ya cuando se lo detectaron fue cuando ya estaba en un estado muy avanzado, y Fausto nos dio la oportunidad de atenderla con este sistema del par biomagnético y realmente se logró una remisión del tumor muy importante. Entonces no logró hacerse al 100%, porque este tumor ya fue detectado de manera muy tardía. Sin embargo, la calidad de vida que le brindó en esos momentos a mi madre fue realmente sorprendente. Su tono de piel era magnífico, ella no tenía dolores muy fuertes, el tumor iba desapareciendo. Entonces ella inclusive en sus últimos momentos dijo: yo soy el mejor testimonio de que esto sirve y de que las cosas van muy bien, pero ya no hay tiempo para mí. Pero bueno, queremos compartir ahora este tema porque sabemos que hay muchas otras personas que están agobiadas a veces por enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión. Tenemos un montón de problemas de riñones en toda la población. Y por qué no hablar del cáncer en todas sus manifestaciones y todos los lugares en que se puede alojar, y problemas muy severos que ya están aquejando a la humanidad, como el ébola y el SIDA, que precisamente por tratarse de virus son difíciles de que la medicina alópata pueda encontrar alguna solución. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema, Fausto. Adelante. ¿Y por qué no nos platicas cómo es que se llega a esta conclusión? ¿Quién genera esta terapia? Comentaré que dentro de lo que es la medicina, la historia de la medicina, realmente el magnetismo está considerado, o se tiene conocimiento de ellos, desde hace más de 5,000 años, precisamente con la medicina tradicional china. En años posteriores, 3500 a 1500, hablemos en ese periodo, lo que es la medicina hebrea, la egipcia, la romana, van acumulando experiencias precisamente de lo que se llamaba, o de lo que se llama hoy en día, la magnetoterapia, que prácticamente es la abuela ancestral del biomagnetismo médico. Entonces ya desde los romanos existían estas prácticas. Desde la época de los chinos, la medicina tradicional, que tiene 5,000 años o un poco más, ya se venía ejerciendo trabajos con bioenergía. Ah, ok. Posteriormente entra todo el aspecto oriental, invade lo que es Egipto y siguen manejando lo que es el concepto de polaridad de los imanes. El concepto de polaridad establece que de la cara negativa de un imán nos va a generar, o nos genera de hecho,
lo que es un aspecto desinflamatorio analgésico. Y el lado positivo del imán nos genera todo lo contrario, una revitalización en sistemas y partes. Esa experiencia se viene a aterrizar prácticamente con un suizo, también de la antigüedad, hablamos del siglo XVI, Paracelso, que saca toda una documental esplendorosa de la aplicación con imanes y el saneamiento de varias enfermedades o sintomatologías más que nada. Lo que da pauta a que muchos médicos de esa época para acá empiecen a aplicar y obtengan los resultados, como es el caso del doctor Goiz. El doctor Isaac Goiz, como bien señalas, es un médico mexicano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, que no obstante de haber trabajado bastantes años en el sector público de salud, escuchando unos conceptos de lo que era precisamente el ser humano como campo energético, magnético a nivel universal, toma como principio ese elemento de imanes, el campo de la generación del campo magnético, para efecto de intervenir a un conocido de él que estaba desahuciado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por tener SIDA. Y a través de ese concepto que él aprende, empieza a aplicar y resuelve. O sea, son sus conocimientos de anatomía, de patología, más médico, estos conceptos de la medicina de la antigüedad. Así es. Y esta nueva filosofía. Ahí es donde parte lo y que se empieza a llama, experimentar. Empieza a experimentar, pero con resultados sorprendentes. Algo que en ese momento, estoy hablando de 1988, la misma medicina oficial no contaba ni tenía el conocimiento adecuado. Después de esa experiencia, continúa haciendo su labor con otro tipo de enfermedades y obtiene en una primera instancia de 5 años, empieza a establecer pares biomagnéticos para efecto de enfermedad en particular, obteniendo los resultados de sanación completa. Y además, bueno, habría que explicar, habría que explicar que este par biomagnético se va aplicando en determinados sitios del cuerpo que corresponden con ciertos puntos de acupuntura. Eso es la evolución precisamente de lo que es el par biomagnético como tal. A medida que esto se va involucrando con otro tipo de ciencias, como es el caso de la tradicional china señalaba, la acupuntura que bien mencionas, ciertos puntos que ya están más que demostrados en la medicina oriental empiezan a tomarse como referencias por área. Por área. Puesto que el par biomagnético básicamente Eso es un área campo. la que se genera, Claro, con el campo campo magnético. de imanes, exactamente. Y esa interrelación va llevando a más adentro en los porqués, la respuesta a los porqués. Y es cuando entran ciencias como la bioenergética, la kinesiología, que es algo espectacular también, el ente universal de cuántica, de la medicina cuántica, que establece que el ser humano es uno, es un todo, no partes, como se observa en la medicina alópata. Y en ese sentido, conjugando, analizando, varios investigadores con doctorados y hasta premio Nobel, hablan hoy en día del biomagnetismo. Se ha ido encontrando, dentro de la exigencia de la ciencia médica, de estudios y pruebas y demás, en un lapso de 25, 27 años se han ido encontrando las relaciones, como es el caso de la doctora Esther del Río, que identifica lo que es el agua cristal, que es parte de los sistemas cuando se maneja biomagnetismo. Y hablabas también en alguna descripción que hacías acerca del biomagnetismo, que entra también la psicoterapia.
Eso es fundamental. Y esta es, digamos, que el complemento de la esfera mental que existe dentro de la enfermedad y que cualquier médico o médico alternativo ve en lo cotidiano en sus pacientes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que alguien comentaba, no, pues yo tenía una tienda naturista y cuando llegaban a decirme, oiga, es que deme algo para el dolor de estómago. Y entonces le preguntaba, ¿y por qué le duele el estómago? Pues porque fíjese que mi marido y la vecina y el otro día y mi hijo... Y entonces había una serie de componentes psicológicos que siempre tendían a ser, digamos, un marco de referencia en cuanto a las enfermedades que se sufrían. Entonces, esta parte psicológica también la rescata el biomagnetismo. Efectivamente, a través de lo que es la bioenergética, se establece como principio que nuestros causales de enfermedad son patógenos, microorganismos patógenos, como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, y dentro de lo que es la intervención o la interacción en el cuerpo de estos microorganismos, se generan acidulaciones en órganos, en tejidos, en la misma estructura ósea del cuerpo. Pero por otro lado, hablando de porcentajes globales, un 95% de este tipo de enfermedades, llamadas en término alópata, nos representa la influencia que tiene la mente, pensamiento, emoción, Claro. para darnos un impacto en el mismo cuerpo, en los diversos órganos y vísceras que tenemos. Sí, claro, las emociones de desbordada alegría, de ira, todo eso tiene un efecto en nuestro organismo que además si no tenemos una manera de gestionarlo adecuadamente, pues se traduce en una enfermedad. Y es un caso muy concreto, por ejemplo, del problema de cáncer, ¿no? Ese es un fundamental. Y de hecho existe mucho escrito por médicos, científicos, investigadores, al respecto, que dentro de lo que es la falta de ejemplo de un ser querido, un ser allegado, nos va a generar en alguna de nuestras partes cáncer. Así es, también la parte de duelo. Esa es Okay. otra de las partes. Por eso digo, este tipo de medicina hoy en día involucra muchas áreas científicamente demostradas que nos determina un control necesario en término emocional, un control energético en término corpóreo y la aplicación, en este caso del par biomagnético, para regular lo que es el pH de nuestros órganos y vísceras. Al estar acidulado un órgano, ejemplo, el hígado, por automático ahí va a ser un terreno propicio para el desarrollo e implantación de virus. Y una parte contraria, que sería la alcalosis, es propicia para que las bacterias se estacionen. Y ambos en resonancia comiencen las complicaciones de la llamada enfermedad. Algo que de veras va fuera de un enfoque tradicional alópata. Pues suena todo esto muy interesante. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar aquí a Saber Sin Fin en Mira. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.